Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y con ciencia. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy y en el próximo episodio, como ya habréis podido ver en el título, vamos a hablar de la fisioterapia y la escoliosis, con la suerte de poder contar con Chema González. Comenzamos esta primera parte pues conociendo un poco más a Chema González, quién es y en qué ámbito de la fisioterapia se mueve. Pasamos a hablar de qué es la escoliosis y del término idiopático asociado a la misma. Hablamos también del diagnóstico y de las posibles consecuencias que la etiqueta de escoliosis puede generar en los pacientes. Terminamos hablando del pronóstico y de cómo poder comunicarlo a nuestros pacientes. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. También agradecer el apoyo constante de nuestros Patreons. Tomad sitio y poneros cómodos, haceros un buen café y espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y especialmente que saquéis algo de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. Muy buenas, Chema. Bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal? Hola, Rubén. Buenas tardes. Bueno, un placer que estés por aquí. Lo estábamos hablando antes. Vamos a ver si charlamos un ratito de manera distendida, aquí relax, sin pensar que nos esté escuchando nadie, que eso es lo mejor que puedes hacer al grabar un podcast. Seguro. Bueno, de hecho, seguramente no nos escuche nadie, pero no, es broma, es broma. Al revés, creo que nos va a escuchar bastante gente, ¿no? Siempre hay colgados por ahí que oyes que nos escuchan las cosas que decimos. Fíjate, hay gente para todo en este mundo. Bueno, Chema, para quien no te conozca, además que eres una persona que no se mueve mucho en redes, entonces cuéntanos un poquito quién es Chema González y en qué ámbito de la fisioterapia se mueve. Bien, pues mira, yo soy fisio desde hace, a veces tiemblo al decirlo, pero casi 20 años y bueno, me he dedicado sobre todo al principio de mi carrera profesional al mundo del deporte y desde los últimos años me dedico más a trabajar y a investigar en escoliosis. Entonces, trabajamos prácticamente de todo en nuestro centro, en Clínica Cinesis, aprovecho para hacer publicidad, y bueno, sobre todo nos dedicamos a escoliosis, entre otras cosas, ¿no? Es donde más tiempo meto. Y además de esa actividad docente, pues también compagino, o sea, asistencial, compagino con docencia. Soy profe en la escuela de aquí de Torlavega, en Cantabria, en Gimbernat. Bueno, voy ahí a hablar de escoliosis, de anatomía evolutiva, porque también tengo formación en antropología biológica y bueno, todos estos temas de evolución humana, anatomía comparada, pues también me gustan bastante. Y pues más o menos he hecho el tiempo en esto, ¿no? En ir a dar clase, en tener algún paciente, en investigar un poquito y una mezcla. Una actividad así un poco variada, que no soy yo persona de una sola actividad, me cuesta. Qué bueno. Es un poco Qué lo bueno, que hago. hiciste el máster de antropología física en evolución y biodiversidad humana. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué hace un fisioterapeuta metiéndose en estos lares? Pues te diré que no sé si soy no creo que sea bueno, evidentemente nunca nadie es el único en nada, ¿no? Pero no hay muchos,
pero sí que hay algunos compañeros, incluso de otras profesiones de ciencias de la salud, tuve compañeras enfermeras, que como que nos llamó la atención la antropología física, ¿no? Porque uno, o sea, a nivel de estudios universitarios en España, tú solo puedes estudiar antropología social y cultural, digamos, que es como un grado de ciencias, o sea, de humanidades, mejor dicho. Y luego lo que sí hay es un máster de antropología biológica o antropología física, que es como estudiar al ser humano desde el punto de vista biológico, ¿no? Y entonces, claro, pues a un fisio, para mi gusto, le pega un montón, porque trabajamos con seres humanos, trabajamos con su biología, con su anatomía, y bueno, hay aspectos interesantes que te dan otro punto de vista cuando lo estudias desde un campo que no es la fisioterapia. Y bueno, fue una época de la vida que coincidió que pude escaparme a Madrid unos cuantos meses, a hacer el máster, y estuve súper feliz, conocí un mogollón de gente. Y de hecho, bueno, en parte constituyó casi el inicio de mi andadura más científica, ¿no? O sea, es cuando me di cuenta que podía investigar en fisioterapia también, no solo trabajar con pacientes o dar clase, ¿no? Entonces, me parece que la antropología es más que recomendable para nuestra profesión. Sí. Totalmente, más antropología, más filosofía, si me apuras, y muchas más disciplinas que es que convergen totalmente en toda la ciencia de la salud al final. Exacto, eso es. Qué bueno. Bueno, ya has comentado un poco de lo que vamos a estar hablando hoy, que es el de la escoliosis. Entonces, Chema, ¿qué entendemos por escoliosis? Porque imagino que también habrá definiciones como en todo, ¿no? Un poco variopintas. Entonces, ¿qué entendemos? Bueno, según tú ya todo lo que has ido leyendo e integrando, ¿qué entendemos por escoliosis y qué diferentes clasificaciones hay para la escoliosis? Ya, sí, entiendo que lo que más te puede interesar o os puede interesar es un poco una definición ya sintetizada desde la experiencia y demás, ¿no? Porque al final definiciones académicas, cualquiera se mete en Google y encuentra una definición académica pues rápidamente. Entonces, la escoliosis, a mí me gusta definirla como una condición que realmente es lo que es. Nunca ha sido una patología, nunca ha sido una enfermedad, ni mucho menos, como se ha definido antiguamente a veces, y es bastante desacertado. Entonces es como una condición que de entrada es morfológica, son cambios morfológicos, cambios en la forma de las niñas, especialmente también de algún niño, cambios en la forma que se conducen a asimetrías, es decir, a cambios en la simetría bilateral y en la simetría en los otros dos planos. Y eso es lo que uno puede pensar que es de entrada, cuando indaga un poco. Pero cuando te enfrentas a familias y a niños con escoliosis y con el desarrollo de esta condición, uno se da cuenta que es una dimensión mucho mayor, es una dimensión casi personal, es una dimensión a veces de problemas de autoestima, incluso salud mental, problemas de aceptación del propio cuerpo, generalmente en edades donde eso es crítico. Entonces la escoliosis es ese fenómeno complejo, tanto físico como emocional, en el que de repente algo deja de ir bien y cambia el entorno de esa persona, pues y la manera en que se relaciona con él, pues de una forma significativa y que reclama pues atención y, por supuesto, pues consulta, tratamiento, seguimiento y demás, ¿no? Entonces, esa es la definición sintetizada. Luego ese balón lo vamos escarbando de un lado o de otro, donde quieras, y ya profundizamos en qué tipo de deformidades o en qué tipo de problemas de autoestima o condicionantes socioeconómicos, pero bueno, entiendo que la respuesta que más puede encajar es esta, ¿no? Para la intención de la pregunta. Y luego clasificaciones, pues ocurre lo mismo, hay un montón y uno la puede clasificar pues en función de su gravedad, y la gravedad se suele asociar al ángulo de Cobb, que el ángulo de Cobb, pues bueno, seguro que el que nos esté viendo es porque le interesa en alguna manera la escoliosis y sabe lo que es el ángulo de Cobb, pero si no, resumidamente, es el ángulo que forma la vértebra superior e inferior de cada una de las curvas, ¿no? Más o menos. Entonces, un ángulo muy grande pues se entiende como una escoliosis más severa, un ángulo medio, escoliosis leves con ángulos más pequeños, con un punto de partida para el diagnóstico
de 10 grados, que es una de mis... Creo, me he dado cuenta que va a ser una de mis peleas científico-clínicas durante el resto de mi carrera, en cómo convencer a las familias de que no importa si su hijo o su hija tienen 12 grados o tienen 8. Si tienen 8, no les van a diagnosticar escoliosis. Si tiene 12, sí. Y ese diagnóstico es una losa terrible, ¿no? Muchas veces. Entonces, educar a las familias y a los pacientes en que da igual tener 8 que 12, que funcionalmente vas a ser la misma persona y que vas a desarrollar la misma vida, pues para mí yo me lo he tomado como una misión personal y del equipo que me rodea, ¿no? Y luego también se puede clasificar pues en función de la edad a la que aparece, puede aparecer en la adolescencia, puede aparecer antes de los 10 años, a veces puede aparecer en el adulto, hay escoliosis en el adulto, incluso en la tercera edad, ¿no? Casi siempre relacionado con cambios osteoporóticos, y bueno, tendemos a olvidarla. Yo personalmente me culpo de olvidarla, ¿no? Porque me dedico más a la escoliosis adolescente. Y luego, bueno, digamos, la gran clasificación a la hora de entender cómo va a evolucionar esa escoliosis es un poco su origen, si es un origen conocido o no, ¿no? Entonces, las que tienen origen conocido, tipo congénito, neuromuscular, yo qué sé, pues después de un aplastamiento vertebral, sí, origen mecánico, son de alguna manera predecibles, por decirlo así. Y luego están las idiopáticas, que son las de origen desconocido, que además son las que constituyen un fenómeno de aparición casi súbita de un día para otro, que no es de un día para otro, pero se aprecia de repente, y son las que a mí siempre me han llamado la atención precisamente por la complejidad del tratamiento, de cómo abordas algo y explicas algo que tu hijo no tenía el año pasado y de repente este verano lo tiene, ¿no? Entonces eso complejiza todavía mucho más el proceso y además las idiopáticas son las más frecuentes. Entonces... Sí, exacto. Hablamos de un 70-80% puede ser, ¿no? Del total de escoliosis, sí, eso es, por ahí ronda. Yo soy horrible para los números, ya te adelanto, o sea, de aquí en adelante en la entrevista cualquier patada que le pegue a las prevalencias, porque siempre pienso que no merece la pena aprenderlo, ¿no? Porque no, totalmente. Lo lees y ya... Al final las tablas están ahí, exacto, quiero decir. Y esas no las mueve nadie. Afortunadamente existe la fotocopiadora ya y los PDFs. Eso es. Pero te iba a preguntar en torno a lo del tema idiopático que me surgía ahora. A medida que se ha ido investigando sobre el tema, porque imagino que la escoliosis es una fuente de investigación importante, ¿se ha ido deslumbrando algo de luz en torno al término idiopático o seguimos metiendo ahí todo lo que no conocemos? Quiero decir, ¿se conoce algo más? ¿O hemos podido desgranar un poco más ese término? ¿O seguimos ahí ese 80-70%? Mira, te diré que el término ha evolucionado quizá a multifactorial y se sigue considerando idiopático porque en cada caso individual es muy difícil conocer las causas precisas que lo provocan, ¿no? Incluso, y esto lo comentaba hace poco con una compañera, con Mar Flores, que también es una auténtica fiera, Mar y yo hablábamos que a veces las cosas no tienen ni siquiera una o varias causas, son muchas más, ¿no? Entonces, en la escoliosis ha llegado un momento en el que en la forma idiopática es imposible identificar qué actores están trabajando en cada uno de los pacientes, y de ahí el término idiopático. Y entonces se entiende como multifactorial porque sí que se han encontrado muchas posibles causas o muchos posibles factores que actúan en estos pacientes, pero en unos sí y en otros no, ¿no? Entonces, al final se puede hablar de, yo qué sé, factores biomecánicos, nutricionales, nutricionales he dicho, vitaminas, hormonas, periodos de crecimiento. Entonces, en una niña a lo mejor es el periodo de crecimiento y en otras la ausencia de vitamina D o el déficit. Entonces, como es difícil precisar, multifactorial e idiopática y a pelearse. Claro, que quizá al final lo interesante, como en muchísimas patologías musculoesqueléticas, el hecho de, o sea, es tan multifactorial que al final intentar identificarnos los factores que a lo mejor más pueden pronosticar a la evolución de ese paciente, pero es que somos órganos complejos, no podemos... Claro. Ojalá, pero no es así. O sea, para mí, por ejemplo, a nivel investigador, es uno de mis retos. Yo empecé el proceso de tesis en el que estoy ahora con una idea de investigación
y pues casi a un tercio del camino te diré que me he desviado completamente porque encontré herramientas que potencialmente van a permitir establecer cuáles de estos factores realmente se relacionan con la posible aparición o el transcurso de la escoliosis, ¿no? Entonces, claro, es como que, pues eso, vas un día caminando, ¿no? No sé si te gusta la montaña, Rubén, Sí, más o menos. Aquí tenemos poca, pero sí. Ya sabes que aquí en el norte somos amantes de la montaña, ¿no? Entonces tú vas un día caminando sí. por un sendero que siempre has ido o que te apetece ir ese día y de repente ves un jodido árbol a la derecha, ¿no? Y te tuerces, este árbol. Y cuando te quieres dar cuenta te has ido por un sendero de árboles y estás a tomar por el saco haciendo otra cosa, ¿no? Entonces yo me encuentro un poco en este punto de haber empezado investigando cómo tratar la escoliosis. Claro. Y de repente me he dado cuenta que tratarla está genial, pero vamos a ver primero si la podemos entender mejor, ¿no? Y entonces me he desviado totalmente hasta perder la cabeza, te diría yo. Eso es la ciencia, ¿no? Al final, el ir modificando hipótesis constantemente. Eso es. Total. Eso es. Qué bueno. Entonces, vamos a avanzar un poquillo. En el tema diagnóstico, ¿cómo se puede diagnosticar la escoliosis? Es decir, ¿existen unos criterios claros, certeros, un mínimo de certeros al menos, para poder diagnosticarla? Bien, existen. O sea, realmente ni siquiera es complicado, porque, está más que contrastado y validado el famoso test de Adams, que es la flexión anterior de tronco en la que puedes evidenciar una giba. Y una vez que un paciente ve cómo se evidencia una giba, pues es tan sencillo como medirle la rotación de tronco, y si hay una rotación de tronco con un inclinómetro o escoliómetro pues ya cercana a 4, 5 o 7 grados, por ejemplo, hablamos de rotación, no de COP, pues ya estamos pensando que esa persona va a tener escoliosis. Lo que pasa es que necesita una confirmación radiológica. Y aquí, claro, está un poco el meollo de la cuestión, porque sabes que en edad pediátrica, al menos en Cantabria, a los niños se les suele revisar una vez al año. Y entonces hay etapas en la edad de crecimiento, los 10 años, los 11 años, en niñas sobre todo, que una niña en un año puede haber crecido hasta 8 o 9 centímetros, ¿no? Entonces, si de una revisión a otra se ha empezado a acontecer la escoliosis y no nos damos cuenta hasta la siguiente revisión, da la sensación de que hemos perdido un poquito de tiempo. ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o, mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y con ciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Pero esto es un asunto dentro del cribado y de la valoración de escoliosis, ya que me preguntas, pues eso, cómo se diagnostica, que también genera un poquito de debate, porque otros piensan que como poner esa etiqueta de paciente de escoliosis no es siempre tan beneficiosa, especialmente en aquellas que son moderadas, pues a veces algunos defienden que es que tampoco tenemos prisa por encontrarlas, ¿no? Y que ya llegarán a nosotros. Y claro, los del bando contrario piensan pues, que las que son graves y no te has dado cuenta esta tarde, pues podrías haber ahorrado una cirugía quizá, ¿no? Entonces, diagnosticarla en sí es sencillo, pero necesitas la confirmación radiológica y el momento en el que se detecte es crucial, es crucial. Y no te sé decir cuál es el mejor momento. Claro. Hablabas de esa etiqueta, creo que es un punto interesante también, tú que ves muchas escoliosis en clínica, imagino que te encontrarás. Me interesa profundizar en cómo la conducta muchas veces de la propia persona y de la familia y del entorno cambia en torno a la etiqueta. Es decir, un día de repente tienes escoliosis, como tú has dicho, y cómo esa etiqueta, incluso muchas veces esa iatrogenia, esos comentarios que van asociados a esa etiqueta, son capaces de revertir tanto el estilo de vida del niño o la niña, sobre todo las niñas. No sé, ¿cómo lo ves todo esto que influye? Porque hay pacientes que me he encontrado que ya no sé qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Que dices, ya no sé si la sintomatología está relacionada con la propia escoliosis o con todo lo que ha dejado de hacer. Es complicado. Es un problemón terrible. De hecho,
para mí, por encima de lo físico y de lo biológico, está este tinglao, ¿no? Cómo recibir un diagnóstico te puede marcar tanto, ¿no? Porque uno en salud, ¿no? En ciencias de la salud recibe ciertos diagnósticos que son un alivio, incluso cuando el diagnóstico no es tan bueno, pero al menos es un alivio porque sabes lo que te ocurre, ¿no? Pero cuando te diagnostican esto, no te pones contento porque dices, bueno, es una escoliosis, genial, se puede tratar. Yeah. Los que trabajamos con ellos sabemos que además el tratamiento es un poquito impredecible, es decir, los resultados del tratamiento no son fáciles de predecir, ¿no? No es una acción-reacción tan bonita como nos gustaría. Entonces, claro, todo este condicionante de tener escoliosis es un auténtico problema, especialmente en la adolescencia, porque, bueno, haciendo un poquito de enganche con una charla de antropología que tendremos más adelante, seguro, si te animas, la adolescencia es la edad en la que uno se empieza a relacionar con su entorno ya de manera adulta, ¿no? O sea, de niño, claro. De niño todo el mundo te hace caso, todo el mundo te adora, todo el mundo te dice, participas en todo, ¿no? Y de adolescente uno va eligiendo un poquito qué camino va a tomar en la vida en cuanto a su forma de relacionarse. Y claro, tener escoliosis condiciona un montón las relaciones humanas, ¿no? O sea, es que, bueno, total. Podríamos estar hablando la hora entera sobre esto. Y claro, es un problema bastante serio. Por eso, algunos piensan que no hay que tener tanta prisa en diagnosticarla. Y por eso otros pensamos, y aquí tenemos también algún proyecto en fase inicial, en que desarrollar una labor de educación profunda en colegios, familias y demás es importantísima para que se entienda que tener escoliosis es como tener, yo qué sé, una mala oclusión dental, entre comillas, que se me entienda bien, es un rasgo, ¿no? No, completamente. Y yo me pasa, no sé si tienes pacientes con corsé, por ejemplo, y joder, a casi ninguno le apetece llevarlo al colegio, es muy complicado, ¿no? Y claro, yo como el aparato, ahora que lo dices. Exacto, entonces ¿qué ocurre? Que yo a estos niños les digo, joder, cuando yo era pequeño, porque yo alguna vez fui pequeño también, cuando yo era pequeño, el aparato de la boca era motivo de risa, ¿no? Se reían de ti. Sí. Sin embargo, en 2021 el aparato es un dispositivo casi de moda, ¿no? Las gafas. O las gafas, ¿no? Yo ni siquiera tengo gafas y me las he puesto para la entrevista. Imagínate, porque son de cristal azul. Entonces, claro. Te quiero decir que hay cosas que simplemente son temporales, ¿no? Entonces, hacer entender a estos niños que llevar un corsé no pasa nada, que si hoy se ríen de ti es porque son imbéciles y que dentro de 40 años a lo mejor llevar un corsé está de moda, o ya lo ha estado en otros momentos de la historia, ¿no? En la realeza, por ejemplo. Totalmente. Hacer este tipo de labor educativa yo creo que podría ayudar un poco a nivel global, pues eso, a que la gente pueda llevar mejor el tratamiento y la etiqueta, ¿no? Como decías en la pregunta. Qué bueno. Y luego también, yo creo que cuidar la narrativa por parte de los propios profesionales sanitarios. Que yo es que me hincho a ver a nocebos y es que te tienes que morder la lengua porque es que no, además no se es consciente de los riesgos ocultos que hay detrás de ese tipo de narrativa. Del estilo, pues tienes la espalda de una señora de 80 años... Ese tipo de cosas que dices, pero vamos a ver, y no hay consecuencias para eso. Total, eso es uno de los errores duro que se siguen cometiendo. Y en defensa de nuestra profesión diré que yo creo que los fisios cometemos menos en ese aspecto que otros profesionales de la salud, ¿no? Y ya está, no voy a decir nombres, pero total, tenemos quizá un poco más de cuidado en cómo te diriges al paciente y bueno, es que todo lo que el paciente escucha es crucial, ¿no? Y con esas edades mucho más. Entonces, otra formación en dolor también, otro aspecto un poco diferente y yo creo que sí, en ese caso el fisio habrá de todo, claro, como en todos lados, pero yo creo que tiene ese aire mucho más fresco. Yo en algunas clases, por ejemplo, cuando hacíamos alguna demostración de alguna sesión de escoliosis y venía alguno de mis pacientes, ¿no? Yo le daba instrucciones a los alumnos antes de pasar al paciente y les decía, hay palabras que yo nunca voy a decir delante de un niño o una niña, como por ejemplo, jiba, tienes una jiba, tienes una deformidad, tienes una... No sé, o sea, entiendo que son palabras que aunque realmente describen lo que hay, se pueden decir de otra forma, ¿no? Entonces, a lo mejor le decimos, pues mira, tu hijo está rotado aquí o
o tiene una asimetría, pero bueno, una asimetría no es nada porque todos somos asimétricos en algún grado, ¿no? Y no sé, cuidar un poco el lenguaje, como decías, es también misión fundamental. O sea, si no, el tratamiento se va a convertir en una tortura de años a esas personas, ¿no? Totalmente. Y al final el entorno y todo lo que ahora, bueno, ahora hablaremos un poco del entorno y de la familia, pero claro, si ya no es propicio para todo eso, ¡Buah! acaba sumando todo. Imagínate. Jodido, ¿no? Jodido. Imagínate. Venga, vamos a avanzar un poquito, Chema. Sí, que me enrollo mucho. Yo también, la verdad que yo también. Escucha, pero aquí libertad absoluta, ¿eh? Nada, Ya hemos dicho olvídate. que tenemos tiempo, o sea que libertad absoluta. Entonces, a quien me está apuntando aquí por detrás con la pistola, le puedo decir que ya relaje, ¿no? Sí, dile que baje. Dile a Dimitri que baje, que sin problema. Genial. Nada. Tema pronóstico, que lo hemos hablado. Es complicado, ¿no? Dar un pronóstico más o menos certero o no sería acertado, ¿no? Es que el pronóstico al final se basa en unos criterios ya descritos, ¿no? Pues dependiendo de la edad, más que de la edad, del tiempo que falte para la maduración. La maduración. Depende de, pues eso, de otros factores hormonales, depende del nivel de escoliosis, porque escoliosis más graves, a lo mejor con más curva, pues biomecánicamente van a tender a aumentar mucho más que las que son más leves. Pero luego, en la vida real, a la hora de hablar con los pacientes y con las familias, yo siempre he encontrado más acertado decir que no lo podemos saber, porque la evolución es, yo diría que injustamente incierta, porque hay muchas familias que ponen toda la carne en el asador y hacemos un trabajo espectacular y la evolución es o discreta o no evoluciona o empeora, ¿no? Yeah. Y luego hay otros casos que incluso abandonan el tratamiento y se estabilizan. Entonces, hablar de pronóstico es complicado. A nivel individual, en cada uno de los pacientes, lo único que nos puede ayudar es el seguimiento, lógicamente. Entonces, hacer un seguimiento y ver cómo evoluciona su asimetría en 2D y en 3D, pues es un poco lo que nos puede ir dando pistas de, mira, pues en este periodo de 6 meses el aspecto es mejor o parece que estamos yendo a peor y bueno, modificar algunas cosas en el tratamiento, ¿no? Pero lo de pronosticar es complicado. Es complicado. Y volviendo a la comunicación, tú en tu práctica clínica, ¿cómo eres capaz de transmitir esta falta de pronóstico o que no se puede pronosticar, pero tampoco sin transmitir inseguridad? Porque, claro. Porque en parte, y es lógico que la familia busque un pronóstico certero, es normal, es natural. De hecho, muchas terapias se lo dan, ¿no? Incluso muchas pseudociencias se lo dan. Te contaría salvajadas que me han llegado. Sí, ya imagino. Claro, como un equilibrio, ¿no? Cómo decir las cosas que hay, pero tampoco sin asustar, digamos, o intranquilizar a la familia. Yo creo que esto es algo que decía mi padre siempre. ¿Cómo? Pues con mucho cuidado. Es decir, con mucho claro, cariño. Yo creo que lo primero es intentar conocer lo mejor posible a esa familia. Y claro, conocer normalmente en la primera sesión es cuando se hace toda esta valoración profunda y se habla de estas cosas de pronóstico, por ejemplo. Entonces, claro, tú dirás, hostia, ¿cómo conoces a alguien en una hora, ¿no? Pues te tienes que convertir en un observador extremo. O sea, yo me fijo un montón en quién viene con el niño o con la niña, ¿no? Si viene solo la madre o si viene solo el padre, si viene madre y padre. Pueden parecer abuelos, puede parecer una tontería, pero te puedes encontrar desde niños que vienen solo con la madre y nunca vas a conocer al padre durante el tratamiento, y luego te puedes encontrar con familias que viene toda la familia como si fuera la comunión de la chiquilla, ¿no? Yeah. Entonces, en un punto intermedio, yo creo que siempre está un poco la virtud, y yo siempre les digo que cuando conozco a varios miembros de la familia, que un día viene con una persona, con otra, a mí me da idea y señal de que es una familia involucrada en ese tratamiento, ¿no? Y luego me fijo un montón también la actitud entre los hijos y los padres, o el abuelo o quien sea, ¿no? Cómo se relacionan. Si el niño o la niña el primer día viene con actitud más negativa o más positiva, si viene con síntomas de ponerse a llorar en cuanto diga la E de escoliosis, por ejemplo, de ese tipo de cosas,
yo me doy cuenta o me intento dar cuenta antes de abrir la boca prácticamente. Y entonces, claro, cuando yo veo una buena predisposición, un buen acompañamiento familiar, sonrisas, buenas intenciones, aquí venimos a ver qué nos puedes contar, en ese momento, en ese tipo de familia, yo me siento seguro de poder explicar a gusto lo que pueda saber de la escoliosis, y esto incluye lo que hemos hablado tú y yo hace un ratito, ¿no? Pues eso, que el pronóstico es una lotería prácticamente, que lo que tenemos que hacer es las cosas perfectas para tener más posibilidades de que nos toque el premio gordo, pero aún haciéndolo perfecto puede no tocarnos, ¿no? Y claro, el caso contrario, una familia que te llegue, pues no sé si has hecho, o sea, seguro que has hecho primeras sesiones con pacientes de escoliosis, y yo no sé si te ha tocado pacientes que se echen a llorar, por ejemplo. Sí. Se echan a llorar, o pacientes que se ponen a discutir con su madre, por ejemplo. Esto es muy frecuente, niña-madre. Yo me he encontrado sobre todo niña-madre, y lloros y discusiones. Claro, en ese tipo de sesión, es bastante complicado, ¿no? Entonces, si no estoy seguro de que lo van a poder encajar bien, el hecho de que el pronóstico sea ciertamente incierto suena muy raro, pero si creo que no lo van a poder encajar bien, hago que me resbale la pregunta lo máximo posible y bueno, el próximo día hablamos o lo que sea, ¿no? Es un poco como intento manejarlo, vaya. Qué bueno. A ver, esto es un ensayo-error constantemente en clínica, ir probando, cada paciente es un mundo. Hasta que nos jubilemos, exacto. Sí. Y en parte es lo bonito de todo esto también. Claro, eso es. Tú lo has dicho. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.